Los que son capaces de aprender, habitualmente, tú les pones un desafío y lo van a resolver igual. Y eso para mí es la capacidad fundamental de una persona. Lo otro que valoro mucho es que si alguien lo voy a descartar es porque hace sobreingeniería. Si hay una cosa que no perdono es la sobreingeniería. Y eso es muy frecuente, lamentablemente, en el área de tecnología, donde yo veo que la gente como que se enamora de la tecnología o se vuelve tecnócrata, por decirlo de alguna manera, y hace sobreingeniería. Bienvenido a un episodio con Ubaldo Taladriz, CTO y cofundador de Shinkansen, el servicio que permite a los negocios transferir dinero a la velocidad que se mueve el Internet. Lo más importante que pueden aprender operadores y fundadores de esta conversación es lo siguiente. Número 1. La sobreoptimización es un peligro para tu producto. Número 2. No trabajes con nadie con quien no te meterías en un refugio nuclear durante por lo menos un par de años. Y número 3. Shinkansen define fechas para sus hitos más importantes de desarrollo, pero no para tickets pequeños. Esperamos que disfruten de este capítulo. ¡Bienvenidos! Cuando el río suena. Y del otro lado de la llamada tenemos a Ubaldo Taladriz, quien es CTO en Shinkansen. ¿Cómo estás, Ubaldo? Bien, muy bien, gracias. Hola a todos. Y Ubaldo, ¿cuál es el reto técnico para lograr enviar fondos a la velocidad que lo están haciendo y a la velocidad que aspiran a hacerlo ya en este plano internacional? ¿Y cómo logran hacerlo sin tocar los fondos? Porque vimos ahí en su landing page o en una entrevista, creo era una nota de Forbes, donde pues justo son muy amigables con las regulaciones porque pues no tienen que almacenar nada ni meter mano ahí en el dinero de otra gente. Lo que tú acabas de mencionar, hay varios desafíos para mover el dinero a la velocidad de Internet. Sin duda, el que es más obvio, que uno podría decir, bueno, este es como el de perogrullo, el que viene por default, el que viene por promoción, es evidentemente crear una capacidad de procesamiento de transacciones con alta disponibilidad, con una muy alta performance, que ese es el desafío técnico, ¿no es cierto? Y ese es un primer desafío que hay ahí. Voy a hablar primero de los tipos de desafíos que hay. Entonces hay desafíos técnicos que tienen que ver con tener una infraestructura, escoger un lenguaje, un framework y toda una arquitectura, tanto de software, que sea capaz, ¿no es cierto?, de satisfacer qué sé yo, miles de transacciones de manera simultánea, etc. El otro gran desafío, como tú bien dijiste, es el regulatorio, que no deja de ser menor. Hay un desafío regulatorio en todos los países, es decir, cada país hoy día es una realidad distinta en la cual uno tiene que cumplir un desafío regulatorio. El tercer gran desafío, para mi gusto, no es ni tecnológico, ni es regulatorio, no sé cómo llamarlo, si es un desafío del tipo estructural, semántico, que es que cómo creas una API y una mensajería que en definitiva sea internacional y que de alguna manera se adhiera a los estándares internacionales. Y nosotros ahí ocupamos un approach que es basarnos, ¿no es cierto?, en la ISO 20022, que sabemos que hoy día, por lo menos en Chile, todavía no está en uso, pero sí hay un propósito que, por ejemplo, los bancos la deberían tener implementada de aquí al 2025. Esas fechas obviamente siempre se mueven. Ustedes saben que esas cosas son como las líneas de arena en la playa, llega una hora, las borra, pero bueno, se dice que el 2025 va a estar. Entonces nosotros ocupamos un approach que es basarnos en la ISO 20022 y eso es lo que estamos haciendo en general para todas las cosas. Y creamos una mensajería basada en eso y evidentemente sacamos todo lo que tenía que ver con realidades locales. Nos hicimos cargo desde el día cero, digamos, de que la mensajería y la API no fuera vinculada con algo local. Entonces esos son, yo diría, como los tres ámbitos de desafío que nosotros tuvimos en consideración para esto. En el ámbito tecnológico, entonces, el primer desafío, no sé si quieren entrar algunas cosas más en detalle o explico inmediatamente de qué se trata esto de no tocar la plata. No, sí, a mí me gustaría hacerte una pregunta, a ver si por ahí nos logras dar un poco más de contexto. Hemos tenido varias fintechs aquí adentro que hacen transferencias de una cuenta a otra de wallets virtuales, ¿no? La competencia es feroz, efectivamente hay. Pero hacen unas cosas medio extrañas, como por ejemplo, cada quien tiene su wallet y la fintech tiene una cuenta en cada uno de los bancos y entonces cuando se mandan de una a otra y quieren sacar dinero del banco, pues ya saben, hacen la transferencia del banco A al banco A y la sacan de esa forma, digamos. Pero bueno, hay un montón de cuentas que tienen, ¿no? O por ejemplo, el banco per se no hace transferencias de ese tipo, entonces tienen que hacer un bot que se meta y que haga clic en el botón y que llene la transferencia, vamos, que son... O scrapping, que haga una solución vía scrapping que haga eso. Exacto, justo vimos que ustedes no. Entonces, pues nos llama mucho la atención
¿Por qué esa diferencia tecnológica de estas otras personas que hemos entrevistado, que todavía están haciendo algo que claro que es una implementación de más bajo nivel, contra ustedes que no hacen este tipo de cosas? Dos cosas. Uno primero tiene que ver con ciertas cosas que se pueden hacer en ciertos mercados y que hay que ver después bien cómo las adaptamos a otros mercados. Uno de los principales trucos, entre comillas, es el uso de la firma digital. Nosotros efectivamente no tocamos el dinero porque lo que hacemos es que tenemos todo un mecanismo de integración con el banco donde la transacción es firmada digitalmente por el apoderado, y esto tiene varias gracias, digamos. La firma digital, como ustedes saben, opera con llaves asimétricas. No voy a entrar al detalle técnico, pero ustedes saben que la gracia que tiene eso es que la llave privada la maneja en este caso solamente el apoderado o la persona que está autorizada para hacer estas transferencias, y lo que firma la llave privada, ¿no es cierto?, se desencripta, ¿no es cierto?, con la llave pública. Por lo tanto, por un lado no puedo adulterar el mensaje, que eso no es garantía de integridad, y por otro lado no puedo negar que el mensaje lo firmé yo, porque la llave pública desencripta solamente lo que encriptó la llave privada, que solamente la manejo yo. Por lo tanto, ahí cumplo con el principio de no repudio. Es decir, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Oye, esta transacción no la firmé yo. No, viejo, aquí está. ¿Ya? Eso es un poco lo que se hace, pero para eso efectivamente se requiere sí un cierto marco regulatorio, que hay países que sí lo podemos hacer y hay otros que estamos haciéndole el hack al sistema para poder hacerlo. En Chile este approach es más fácil porque hay toda una ley de firma digital y por lo tanto hay un marco regulatorio que nos ampara, y de hecho ahora está viendo la luz ya la nueva ley FinTech, que se hace cargo de un montón de cosas más también. Entonces eso permite que al interactuar de buena forma con un banco y lograr establecer un vínculo de un banco partner, por ejemplo, en Chile nuestro banco partner es Vice, que es Vice Connect. También tenemos otros bancos, pero en particular partimos con ellos, entonces quiero destacarlo porque fue el que en el fondo nos creyó en nuestro proyecto, y con ellos armamos todo un mecanismo para poder efectivamente lograr esto de operar con firmas digitales y sin segundo factor de autenticación para poder hacer las transacciones. Entonces nos comentabas, con este banco se aliaron, creyeron ustedes y armaron con ellos. Armamos todo un tema para efectivamente establecer, por ejemplo, un mecanismo de enrolamiento de firma digital y también de los certificados. También una mensajería ad hoc con ellos. En el caso de ellos utilizan un estándar que está basado en Open Banking, y nosotros lo que hicimos fue que integramos su estándar. ¿Ok? Y nuestra mensajería nosotros la transformamos en esto para hacérselo llegar al banco, y eso funciona bastante bien. Ok, entonces, digamos, si entendí bien, lo que los diferencia a ustedes de las fintechs que hacen scrapping, que simulan estar moviendo el dinero, en realidad ya lo tienen en varias cuentas y solamente como que dejan o hacen retiros de una a otra, es que trabajan directamente con las instituciones bancarias para desarrollar la tecnología que hace falta para hacer los movimientos, ¿ok? Pero mencionaste que todavía hacen hacks en algunos lugares, donde hackean el sistema para poderlo hacer. ¿Cómo funciona? Para colocar un ejemplo, en el caso de Colombia, lo que hicimos fue buscar un partner que fuera cuenta mono, y ahí en vez de integrarnos quizás directamente a un banco, nos integramos a través de este intermediario que se llama Cuenta Mono. Y de esa manera logramos hacer el tema en Colombia también jugando firmas digitales. Y en México, por ejemplo, también lo vamos a hacer vía STP. O sea, de hecho ya lo tenemos andando, así que vamos a comenzar a operar ahora con 4 clientes en aproximadamente en México. Yo diría, hay uno que está entrando ahora y van a entrar, los otros 3 entran de aquí a un mes más. Entonces, lo que buscamos, el hack tiene que ver con eso, con que en algunos casos, por ejemplo, cómo logramos que a pesar de que no haya un marco regulatorio adecuado, lograr hacer el uso de esta tecnología y evitar, por ejemplo, el segundo factor de autenticación, pero sin correr riesgo en materia de seguridad. Es el cuarto ámbito del desafío. Yo dije 3 al principio, pero se me olvidó decir que este es como el cuarto. El cuarto tiene que ver con la seguridad, la integridad de las transacciones, el no repudio. Claro, siempre es muy importante desarrollar cualquier tipo de servicio, pero particularmente los que tocan el brazo fintech o que son financieros, pues pensar con la seguridad en mente desde el diseño hasta el desarrollo de todo lo que se construye. Ubaldo, el viaje de las startups es uno lleno de fuegos, lleno de retos. Hay días que te sientes la persona que está en la punta de la montaña, y hay otros que son de una frustración que hasta te hacen ahí pensar si sí estás haciendo lo correcto, pero pues bueno, uno con el espíritu que tiene solo va avanzando, ¿no? Entonces queríamos preguntarte si podrías contarnos cuál ha sido el momento hasta el camino que llevan recorrido hoy donde has sentido más frustración en la construcción de esta compañía o del producto. Puede ser algo que vivieron como equipo, personal. Cuéntanos. Mira, el de más frustración me lo voy a censurar, pero me voy a autocensurar. Voy a ser sincero con ustedes
en el sentido de decirles que el de más frustración me lo voy a guardar. Porque no lo puedo decir. Yo diría que tiene que haber a veces un poco de transformar un poco, luchar un poco contra los propios bancos, que tiene que ver con que el banco se mueve a una velocidad del mundo corporativo, se mueve a otra velocidad, y yo creo que de a poco ha costado entender que esa máquina no es adecuada, seguro, por ejemplo, para atender al mundo fintech, y que las cosas que estamos viendo hoy día, precisamente este surgimiento de las fintech tiene que ver con esa falta de velocidad. Entonces, por un lado tú quieres dar más velocidad, pero tienes que lidiar con todo este monstruo que está detrás, por ejemplo, de todo esto, y eso, qué sé yo. Todos sabemos que en el mundo bancario, por ejemplo, está el corporativo, está el tema de compliance, está una serie de cosas que para hacer algo tienes que conseguir la autorización, ¿no es cierto?, del tipo que está en tal lado y bla, 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 y pasar por un comité, etcétera. Ese tipo de cosas yo te diría que en el día a día son las más frustrantes, porque yo te diría que las frustraciones a nivel técnico por lo menos no son tantas, porque en definitiva la tecnología está, se puede resolver eso, pero este otro tipo de cosas, que son los cambios culturales, son los más frustrantes porque son los más lentos. Entonces, en definitiva, a veces te toca chocar contra algo que te cuesta mucho mover. Y también nos ha pasado que en algunos casos sencillamente no lo hemos podido cambiar. 100%. De hecho, esta velocidad que mencionas la hemos visto en muchas experiencias que nos han contado, en precisamente hacks que han tenido que implementar otras empresas, porque pues sencillamente el tiempo de implementación con un banco tradicional es muy tardado, ¿no? Como lo que mencionaba Rodrigo, de estas soluciones vía scrapping y demás. Y a mí personalmente me sorprende mucho que en una ocasión estábamos cuadrando una entrevista justo con un banco tradicional en este espacio, y era por ahí de como septiembre. Y hacemos el primer contacto, hablamos con quien era el potencial entrevistado y nos dice, bueno, sí, pero a ver, primero tiene que pasar por relaciones públicas. Y después, ya que pase por relaciones públicas, tiene que pasar por legal. Y bueno, ya que pase por legal, me lo tienen que aprobar, creo que supervisores y demás. Entonces, los vuelvo a contactar por ahí de enero del próximo año. Y fue como de, man, pero estamos en septiembre. Ok, claro, o sea, estoy de acuerdo. Y si eso es una entrevista en una aparición pública, no me quiero imaginar con algo que ya se mete a los cables de cómo está operando el banco en cuestión, ¿no? Ro, ¿quieres tirar la que sigue? Waldo, esto es más sobre ya la conectada y la jalada de los cables a la hora de construir el producto. ¿Qué tanto planea tu equipo a detalle los siguientes pasos? O sea, ¿con qué tanto detalle planean y qué tan hacia adelante planean? ¿Y cómo ha evolucionado esto desde que empezó Shinkansen hasta ahora? Mira, para serte bien franco, planeamos, pero nuevamente vuelvo al tema. Los planes son también una raya en la arena. Vuelvo con la misma analogía, porque somos super market driven. Es decir, el mercado nos va dando las señales. De hecho, les podría comentar que cuando partimos esto, cuando no teníamos nada, creíamos que un producto iba a ser el producto estrella. Finalmente ese producto, la verdad es que no prendió para nada. No hubo mayor interés y rápidamente cambiamos de prioridad a otro producto que creíamos que iba a ser mucho menos demandado, y ese fue el más demandado. Yo te diría que ahí los planes son a cortísimo plazo. Siempre estamos trabajando o sea, a ver, tenemos objetivos, en el fondo sí son de largo y mediano plazo, pero yo te diría que la planificación es súper ágil. Tenemos un backlog, manejamos el típico Kanban, ¿no es cierto?, de tareas pendientes por hacer, y hacemos una proyección que yo te diría que trabajamos semana a semana lo que vamos a hacer como equipo de desarrollo y como CTO, y esto viene siempre dado. La priorización está dada por el mercado. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que sucedió fue que efectivamente ya teníamos la posibilidad de tener, por ejemplo, clientes en México. Entonces comenzamos rápidamente, nos activamos, estuvimos en agosto en México. Ahora ya estamos cerrando con los primeros clientes en México. Entonces, te fijas tú que eso tiene que ver con las oportunidades de mercado, es como priorizamos. Y por lo tanto, si el día de mañana, por ejemplo, vemos que hay una súper buena oportunidad, por ejemplo, qué sé yo, en Brasil eventualmente, podríamos entrar a Brasil. Es una posibilidad sin duda. ¿Por qué hoy día creemos que Brasil no está tan priorizado para nosotros? Porque Brasil tiene todo un sistema que se llama PIX, que probablemente tiene más oportunidades ahí, y Brasil es otro mercado, es un poco distinto también a nuestro mercado. Entonces, por ejemplo, no lo tenemos en el radar, aunque uno podría decir, bueno, podría entrar ahí. Por eso te digo, a medida que van surgiendo las oportunidades, vamos tomando las cosas. Por ejemplo, surgieron oportunidades de hacer temas de conciliación, estamos trabajando tanto el tema de Pay-ins
como con temas ahora vinculados a conciliación, por ejemplo, bancaria, que es un tema que es interesante y que sabemos que realmente es un pain ustedes ya saben dónde, para muchas empresas. Entonces, por eso es súper importante también ir mirando dónde están las oportunidades e irlas incorporando. Si hay objetivos de largo plazo en términos, por ejemplo, de crecimiento y de lograr mercado, yo creo que eso todas las startups lo tienen, que tienen que tener métricas de crecimiento, de transacciones, que eso lo tenemos, y en ese sentido también tenemos una cierta planificación en cuanto a qué mercados vamos a atacar y cuáles son las prioridades de los productos. Pero como les digo, en la medida que hay una oportunidad, lo cambiamos en el instante. Somos súper ágiles en ese sentido y cambiamos todo. Muy fácil. Aparte somos un equipo muy pequeño, de verdad que somos un equipo muy pequeño. Eso es lo que te iba a preguntar justo, Waldo, ¿de qué tamaño son para...? Claro, de que ya si tienes ahí a 50 personas, pues ya no puedes hacer eso con ese... No, nosotros somos 7 personas. 7. Y entramos a producción con 4 personas. Cuando pasamos a producción fue 4 personas. Éramos los 3 founders más una persona, que era nuestro CISO, que es Alfredo, y estaba Leo Soto, que era nuestro CEO, que tiene la gracia también que él también desarrolla y de hecho mete las manos frecuentemente. Está el otro founder, que es Francisco Larraín, que es nuestro hombre comercial, que es el hombre experto en regulatorio. Yo le digo que a pesar de que él es economista, tiene como alma de abogado, porque la verdad es que se sabe hackear los temas regulatorios de una manera increíble. Bueno, y de hecho él participó también en la autoría de la ley FinTech, así que es un tipo muy capaz. Y éramos esas 4 personas. Bueno, después ya se incorporó José Tomás, Juan Manuel, tenemos gente también del área administrativa, pero es un equipo absolutamente pequeño. De hecho, hicimos nuestro meeting anual en México en agosto y fuimos todos. Se lo digo todo. La empresa estuvo completa allá. No hubo tanto tema por reunirlos a todos. Pero fíjate que eso fue algo que nos jugó muy a favor. Cuando mostramos los resultados que teníamos con un equipo tan pequeño, eso fue muy bien evaluado por muchos VCs. Y la verdad es que mantenemos esa política todavía. No le vemos sentido a quemar plata por quemar plata y empezar a jugar a crear productos que a lo mejor no tienen ningún sentido para el mercado. Entonces vamos viendo ahí por dónde va el camino y eso es lo que ha dictado nuestra política de desarrollo. Waldo, ¿este equipo con qué stack tecnológico está trabajando y por qué escogieron esas tecnologías ante el reto técnico que tienen frente a ustedes? Ok, este camino es largo, ¿eh? No, voy a tratar de no explayarme mucho en esto. Bueno, yo venía mucho de programación, siempre me han gustado los sistemas distribuidos, esa es la primera cosa. Sistemas distribuidos transaccionales, una cosa que me gustaba desde la universidad. Tuve un profe ahí que me metió en ese mundo, me encantó todos los temas, los procesos, los forks, comunicación entre procesos, sistemas distribuidos. Me encanta. Yo soy relativamente viejo, yo tengo 53 años, así que programé desde los comienzos. Había una cosa extraña que se llamaba Corva, que yo creo que ustedes ni se imaginan qué cosa es eso, pero es un estándar, sí, no. es un estándar de objetos distribuidos del año 90, con eso lo digo. Ya antes de eso habían otras cosas que eran como RPC, con unos middleware extraños, pero bueno, desde ahí empecé con eso, hasta llegar a evolucionar al tema de actores, que en particular ahí es un modelo de manejo de concurrencia, que lo creó un matemático que se llama Carl Hewitt. Yo programaba en Scala, que es un lenguaje también que no es tan popular, que se corre sobre la Java Virtual Machine, que tiene la gracia que es orientado a objeto, pero también es funcional, ¿ya? Y tiene este modelo de actores, que la gracia que tiene el modelo de actor es que procesa un mensaje a la vez. Tú no invocas métodos, sino que lo que hace es que intercambias mensajes. Tiene todo un manejo para donde no tienes el tema de concurrencia y permite hacer temas distribuidos, etc. Entonces, cuando vimos lo que necesitábamos para poder tener esto de las redes, que se mover dinero, ¿no es cierto?, a la velocidad de internet en estas redes con sistemas distribuidos que van a estar en diferentes países, optamos por seguir algo que tuviera un buen manejo en términos de capacidad para procesar transacciones, que fuera altamente escalable, que pudiera manejar una gran cantidad de procesos de manera concurrente, y en particular queríamos que también esto fuera basado en un lenguaje funcional. Creíamos que eso es fundamental para ciertas cosas. Quizás esto es muy ñoño, muy techy, pero en particular yo creía que eso era un punto a favor, y por eso optamos en primera instancia por Elixir como base, como lenguaje. Y teníamos la experiencia de algunos, de varios fintech que lo habían adoptado, como el Nubank, más otras experiencias más exitosas utilizando Elixir. La verdad es que hicimos un pequeño research y nos pareció que era un lenguaje, digamos, bastante potente, donde además de eso estaba montado en las espaldas de un gigante, que es la BIM, que es la Virtual Machine de Erlang, ¿no es cierto? E incorporaba este framework que se llama el OTP, que es el que creó Ericsson para todo el tema de la telefonía. Entonces tenía todo un tema, en el fondo está pensado para que let it crash, es decir,
Si algo falla, se cae y se revive. Los sistemas operan con un nivel de resiliencia importante. Entonces, Elixir trae todo eso de base. Lo trae de fábrica y por lo tanto yo diría que por eso optamos en primera instancia por Elixir. Y después sobre eso ya fuimos escogiendo piezas dentro del mundo de Elixir. Y ahí estamos utilizando, obviamente ustedes imaginan que todo este tema opera de manera asíncrona para poder escalar. Ocupamos un manejador de colas y de jobs que se llama OBAM, que es un framework muy popular, digamos, en Elixir. Ocupamos los actores que son propios de Elixir también. Tenemos básicamente el framework también para la interfaz de usuarios es Phoenix, que también es parte del stack de Elixir. Y como base de datos nos fuimos en el viejo y confiable Postgres, que pues siempre hay que tener una base de datos por ahí, ¿no es cierto? Es importante tener una base de datos por ahí. Nada de base de datos raras, base de datos buenas, confiables, open source, que escalan y que además de eso tienen soporte para manejo distribuido. Y ocupamos Postgres tanto en su sabor Cloud SQL, que es el de Google, pero también ocupamos Postgres tradicional con un operador que se llama Cloud Native, que es un operador de Kubernetes y que permite crear un clúster con replicación en base de datos. Y con eso operamos bien. Y OBAM tiene la gracia que los jobs y las colas las maneja de manera persistente también en Postgres. Entonces la verdad es que eso es un poco el stack tecnológico. Después el resto son bibliotecas propias de Elixir, que son el detalle menor. Pero si tú me preguntas, eso es el core. Tenemos todo hecho en Elixir, no hay nada que no esté hecho en Elixir, no hay ninguna otra pieza de software andando todavía ahí en otra cosa por ahora. Tendemos a escuchar las mismas tecnologías una y otra vez y normalmente no se van para allá. Entonces, en realidad, de lo que nos acabas de contar, en base de datos sonó más familiar, pero todo el ecosistema de Elixir es raro que nos lo encontremos. Fue una decisión arriesgada porque de verdad es que es muy difícil encontrar programadores Elixir, que es un tema que ha sido súper complejo. No te voy a decir que ha sido fácil. O sea, de hecho, yo no sabía Elixir. Cuando partí la fintech yo no sabía Elixir, pero claro, sí sabía programación funcional, venía de Scala, o sea, como dije antes, como soy un abuelito de esto de la programación, programo desde los años 80, yo programaba desde el colegio, entonces yo nací en el año 70. Entonces ya he pasado por un montón de lenguajes, desde Lisp, que es algo también es raro porque me tocó hacer algunas cosas en Lisp con alguna época, que también es un lenguaje funcional pero con otro estilo, y he pasado por Prolog, por Scala. Entonces la verdad es que aprender un lenguaje no es algo que me cueste mucho, pero sí sabíamos que había un riesgo y nos ha costado sí efectivamente en algunos casos hacer crecer el equipo, pero hemos ocupado un approach ahí interesante para eso. En ese sentido sí estoy de acuerdo contigo con que no es quizás algo que tradicionalmente se utilice, digamos. Típicamente la gente tiende más a ocupar cosas con Node.js, con un stack, con JavaScript, TypeScript o Ruby on Rails, por ejemplo. Yo en particular no soy muy fan de Ruby on Rails, a pesar de que Elixir lo venden como que es el reemplazo de Ruby, que está como, digamos, viene como en bajada. No sé si se han fijado que Ruby está como perdiendo popularidad ahora. Entonces, el argumento de venta de la gente de Elixir es que esto tiene alguna sintaxis parecida a la de Ruby, cosa que yo no comparto mucho, pero bueno, habrá gente que compre eso. ¿Por qué no? Fenomenal. Creo que es un gran momento para irnos al corte de este programa. Quiero recordarle a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y que de igual forma pueden seguirnos tanto en LinkedIn como en Instagram o en YouTube. Ahí nos encuentran como acueducto.studio y ahí siempre estamos compartiendo en YouTube el video de esta conversación, pero en el resto de nuestras redes sociales también una dosificación, por así decirlo, de todo el valor que generan estas conversaciones. Así que vayan a seguirnos, hay mucho contenido ahí para ustedes y nada, regresamos. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a Cuando el río suena con nuestro invitado de esta ocasión, de este episodio, Ubaldo Taladriz de Shinkansen. Retomando la conversación que estábamos teniendo, pero moviéndonos un poco más hacia algo importante que no habíamos tocado hasta ahora, que es importante también por la materia del hype del momento, ¿no? ¿Cómo es que ayuda la inteligencia artificial
a evitar los fraudes? ¿Cómo es que le están integrando ustedes? ¿Cómo se alejan de los bots que estamos viendo por todos lados? Bueno, hoy día básicamente lo que se está aplicando es reconocimiento de patrones, de conductas que pueden llegar a ser sospechosas, digamos. Que es como lo más evidente, y en base a eso vas entrenando modelos que son capaces de detectar esos patrones en base a Machine Learning, que es lo que estamos tratando de utilizar ahora. Nosotros utilizamos hoy día inteligencia artificial, pero en un nivel de apoyo. Es decir, todos tenemos, ChatGPT y una serie de elementos. Entonces, la inteligencia artificial hoy día la ocupamos tanto, por ejemplo, hay asistentes a nivel de la plataforma Google Cloud que también te ayudan a eso. Por lo tanto, yo diría que hoy día nosotros estamos en una fase más de uso de la inteligencia artificial para apoyar nuestra operación y para procesos de soporte y también para procesos de desarrollo, pero efectivamente todavía no estamos en la etapa donde la tenemos incorporada al core de nuestro producto o de nuestros productos. Entonces, por eso te mencionaba que este tema del fraude, a la larga, sí, en la medida que tengamos data vamos a poder analizar comportamiento. Ahora, la gracia o el problema que tenemos, el bonito problema que tenemos ahora, que hasta el momento no hemos tenido fraude, lo cual toco madera, pero bueno, hasta el momento no ha sucedido ningún fraude ni ningún tema, porque evidentemente hay siempre riesgo. O sea, esto es indudable. Uno puede disminuir el fraude a un porcentaje, pero hasta el momento no se ha dado ahí. Yo te diría que esa es la principal característica o esa es la principal área donde estamos utilizando, es detectar patrones de conductas fraudulentas. Y el otro approach que queremos hacer es poder predecir cuándo se va a detectar las circunstancias en las cuales podría producirse, por ejemplo, una incidencia con el banco, que ese es el otro tema que nos pega bastante. Bueno, como ustedes saben, los bancos, a pesar de que dicen que nunca se caen, sí se caen, ¿no es cierto? Sabemos que fallan. Sí, bastante. Sí, bastante, sí. Pero tuve una respuesta increíble de un banco mexicano, que no se los voy a decir qué banco es para no dejarlo mal. Y dije, pero bueno, ¿qué pasa si ustedes no están disponibles y yo envío una transacción? ¿Cómo manejamos la idempotencia? Porque yo te puedo enviar una transacción, esta transacción va en el aire, ¿no es cierto? En la red, tú la recibes y tú no me confirmas que realmente la recibiste. Yo nunca recibí tu respuesta, tu status HTTP 200 diciendo estamos ok con la transacción. Yo tengo que tener la posibilidad de enviarte de nuevo esta transacción y que tú me digas, ¿sabes qué? Ya la tengo, ya la hice. La respuesta que me dijeron fue, nosotros no nos caemos nunca. ¿Cómo dice el argentino? Anda. Pero ¿cómo decís eso, papá? Pero bueno, retomando un poco el tema, ahí siempre hay señales o hay patrones también que se empiezan a descubrir de comportamiento de los bancos que te permiten anticipar que podría haber evidentemente hay fallas que suceden, ¿no es cierto? Y el banco se cae. Pero tú empiezas a detectar que empiezan a haber ciertos comportamientos anómalos, qué sé yo, mayor latencia en las transacciones o transacciones que quedan pending o que empiezan. Entonces tú puedes ir y gatillar una alarma temprana y actuar en base a eso. Yo diría que son los dos casos en que estamos aplicando inteligencia artificial, que tiene que ver con detectar patrones de comportamiento. Qué interesante esta segunda de estar buscando los patrones en las caídas de los bancos, porque... Es que ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, muchos clientes tienen... A ver, nosotros tenemos, por ejemplo, muchos clientes que son factoring. No sé cómo operan en todos lados los factoring, pero en la gran mayoría de los países, qué sé yo, tú necesitas, a fin de mes, ¿no es cierto? Lo que hacen las empresas que factorizan sus facturas, ¿no es cierto? Para poner el dinero adelantado, y eso lo quieren para pagar, por ejemplo, puede ser para pagar remuneraciones, pagar deudas, compromisos bancarios, lo que sea. La cosa es que eso habitualmente se requiere antes de cierta hora. En Chile, por ejemplo, habitualmente se quiere hacer esos movimientos antes de las 2 de la tarde, por una serie de elementos que tiene que ver con que es como el tema bancario que funcionaba antiguamente con ese horario más restringido. La cosa es que efectivamente ahí es súper importante que cuando ocurra una contingencia tú puedas detectar eso y, por ejemplo, lograr dar una alternativa. Que si tú tienes una contingencia tú podrías automáticamente, como nosotros tenemos efectivamente rieles para más de un banco, si te está fallando el banco acá podemos hacer este movimiento a través de otro banco y de esa manera garantizo la continuidad de que le llegue el dinero a tu cliente, que es súper importante, por ejemplo, para los factoring. Incluso preventivamente, ¿no? Claro, y tenemos clientes, por ejemplo, que recaudan dinero a nombre de otros, que tenemos varios casos de éxito ahí, por ejemplo, Easy Cancha, que también permite reservar canchas para jugar, qué sé yo, fútbol, tenis, lo que sea. Entonces ellos hacen todo el movimiento de reserva de las canchas y después le pagan a los recintos
pero eso también tiene que ir antes de cierto horario, porque obviamente hay un compromiso de que les hagas llegar el dinero, porque si no estarías operando con el dinero de los... Todos estos temas de contingencia permiten anticipar esto. Entonces siempre hay fechas críticas, los finales de mes, las mitades de mes, los viernes habitualmente también. Entonces todas estas cosas, los horarios en torno al horario del almuerzo, entonces uno puede hacer ahí más o menos anticipar contingencias y establecer mecanismos, ¿no es cierto?, para poder enrutar estas transacciones hacia otro lado. Qué interesante. Justo suena a que tienen ya identificada esta oportunidad que hay implementando inteligencia artificial a sus herramientas, pero como bien mencionas, pues van priorizando qué es lo que el mercado les está dictando que hagan. El enrutar no tiene mucho de inteligencia artificial, ¿eh? No. Pero sí el tema de predecir la contingencia, sí, eso sí, para hacer un poco la diferenciación. Claro, sí, no. Y más bien hacia donde iba mi pregunta es más bien tú como líder de desarrollo en la empresa, Ubaldo, ¿cómo balanceas los recursos que hay para entrar o a nuevos desarrollos o darle mantenimiento a todas las cosas que ya están echadas a andar? ¿Tienen ahí una regla o un sistema? ¿O es más justo sobre la marcha o ad hoc a... Como te dije antes, como somos bien market driven, hoy día, por ejemplo, tenemos que se prioriza un poco en base a lo que viene del mercado. Obviamente, cuando hay un bug o algo que sucede en producción, lamentablemente esta cosa no significa que no hay mañana. Esa es la realidad. O sea, las transacciones tienen que operar 24/7. Este es un negocio 24/7, tiene que operar así. No hay manera que opere de otra manera. Y nuestra promesa es que, por ejemplo, tengas tu respuesta a la transacción en menos de 30 segundos, entonces que la transacción realmente se haga. Esta restricción muchas veces tiene que ver con la velocidad de los bancos, entre paréntesis, ¿eh? No es que nosotros tengamos ese delay, tiene que ver con cómo te comunicas con el banco y finalmente obtienes una confirmación adecuada de la transacción. Ustedes saben que también en México ustedes pueden devolver un abono, no sé si lo han visto eso. Tú puedes rechazar un abono. No quiero que me carguen esta plata, no, esta plata no, por alguna razón. No, eso es importante, o sea, yo lo veo valioso. He escuchado historias de gente que le cae dinero que no es suyo y después se lo van a pedir y es una lata, ¿no? Como que suena bien que lo pueda rechazar desde el principio. No sabía yo que eso se podía hacer aquí en México, no sé si depende también de la institución bancaria. No sé si todos los bancos lo tienen, entre paréntesis, pero yo tengo entendido que sí, pero bueno, perdón, se me fue la pelota, me extraje. Sí, estábamos con, pues realmente ahí cómo balanceaban un poco entre las cosas nuevas o darle mantenimiento a lo que ya existe. Todo lo que es bug, soporte, no hay mañana. Entonces eso se aborda habitualmente en el minuto y se deja todo botado y se va a eso porque el tema tiene que operar 24/7. Por fortuna, yo te diría que incidentes desde el punto de vista nuestro son bajos. No hemos tenido grandes problemas más allá de alguna vez que yo cometí un error personalmente con un tema de unos certificados que deberían renovar, fue una tontera. Pero más allá de eso, la verdad es que dedicamos poco tiempo a soporte. Yo creo que hay un mérito grande ahí del equipo. Tenemos un equipo muy potente en algunas cosas, entonces tenemos mucho test automatizado, que la gracia que tiene es que nos evita tener problemas en producción. Entonces tenemos un porcentaje importante que hoy día le dedicamos a temas de incidencia y soporte, pero tiene que ver más que nada con cómo apoyamos a los clientes en el caso de que tengan problemas. No son bugs, por decirlo de alguna manera, no es que tenga que programar y resolver un hoyo o alguna cosa de en sí. Hay que ir, por ejemplo, chequear algo que el banco, por ejemplo, no respondió adecuadamente, etcétera. Ese tipo de cosas le dedicamos un tiempo no menor, pero incluso hasta eso lo tenemos bien optimizado, porque hicimos todo un desarrollo para poder esto automatizado, que eso, de hecho, eso lo desarrolló, como anécdota, lo cuento, lo desarrolló el CEO nuestro, que es Leo Soto, que integró todo un sistema y le puso a ese bot, que ahí sí ocupamos un bot que se llama Guardavía, que le pusimos así porque es como el nombre del que custodia los rieles, que se encarga de hacer toda la automatización de reportar transacciones con problemas y después procesar la respuesta del banco, y eso lo tenemos todo automatizado. Eso demuestra un poquito qué es lo que hacemos también en términos de soporte y cómo priorizamos las cosas. Entonces yo te diría que básicamente todo lo que es contingencia se atiende de inmediato, pero no es un tiempo muy grande el que dedicamos a eso, y el resto tiene que ver con las priorizaciones de los mercados. Por ejemplo, en este caso, México para nosotros era prioritario abrirlo ya, y a eso nos dedicamos todo el equipo, y eso es lo que estamos cerrando ahora. De hecho, la meta era cerrarlo ahora a finales de octubre, que fue lo que conseguimos. Esa fue la meta, por ejemplo, que nos pusimos como equipo. Se fijan ustedes que las planificaciones son muy largas. Agosto estuvimos en México, yo le dije a finales de agosto estuvimos en México. Septiembre, igual que ustedes, es acá fiesta nacional, que siempre es más lento. Ustedes son el 16, creo, nosotros somos el 18 de septiembre, ¿no? Sí, estamos ahí pegaditos. Te fijas ustedes que lo pusimos súper rápido y esa fue la meta que nos pusimos y eso lo sacamos. Ese es nuestro nivel de planificación. Y todos los esfuerzos se orientan un poquito a eso. Y aprovechando ahí que lo mencionaste, a ver si nos dejas picar, si no, pues no te preocupes si pasamos de pregunta, pero
Pero luego nos gustan mucho los cuentos o las historias que son así como... Bueno, no sé, que tienen una narrativa un poco más presente pues que el dato, ¿no? No sé si nos quieras compartir la historia del certificado que mencionaste o es algo que no vale la pena y avanzamos, ¿eh? También tú nos dices. No, es que no, realmente fue una estupidez, o sea, realmente fue una tontera. Es que se me olvidó, tenía todo un tema de los certificados que había que renovar y hice un levantamiento de eso y no sé por qué hubo uno que se me quedó en el listado que era de los más importantes. Estuvimos un rato afuera mientras logré renovarlo y ponerlo. Eso fue una tontera. Las otras anécdotas que tengo fue que cosas que obviamente también en el minuto dado, al principio cuando teníamos que hacer unos procesamientos manuales porque el banco había tenido problemas. Esos procesamientos manuales prácticamente en el comienzo los hacía yo casi de manera directa y claro, ahí más de alguna vez, o sea, de hecho una vez en realidad, metí mal un dedo y deposité un par de millones de pesos a un cliente, le dupliqué una transacción, por el típico de apretar 2 veces el procesamiento manual y claro, pero por fortuna pudimos recuperar el dinero, pero se puede tener que ponerme yo con eso. Pero yo te diría que esas son como las anécdotas más... Ay. No hay anécdotas así como extraordinarias, no, son todas de ese estilo. Así fue como te enteraste de la devolución. No, ahí pusimos el pecho a las balas, como se dice por ahí, hablamos con el cliente, le dijimos que había un problema, que el banco había tenido un problema, que habíamos hecho un procesamiento manual y que se había duplicado la transacción y que si no se podía recuperar el dinero, respondíamos nosotros y por fortuna tenemos una muy buena relación con ese cliente y ese cliente... habló a su vez con su cliente y recuperó el dinero, no hubo ningún problema. Todo salió bien. Ah, fenomenal, porque si esas dos son complicadas. Ahora, nosotros tenemos una fortuna que, bueno, nuestros clientes todos son B2B, son business to business, son fintech, son factoring, como ya lo mencioné antes. Dentro de estos clientes nuestros también hay muchos de ellos son B2B también. Entonces, es mucho más fácil recuperar dinero cuando eres B2B que cuando eres persona. O sea, cuando persona es un problema, es mucho más complicado. Oye, Waldo, y también queríamos preguntarte, ¿cómo hacen porque vamos, son un equipo pequeño, 7 personas nos dijiste en desarrollo, ¿verdad? ¿Cómo hacen para estimar tareas, traquear progreso? Como que, igual y qué herramienta utilizan. Prácticamente no estimamos, ocupamos el backlog de proyectos de GitHub, eso es, y ahí creamos los issues, los clasificamos en small, tiny, medium, large, very large, y eso es lo que hacemos, y entregamos las tareas que son épicas, por decirlo de alguna manera, por llamarlo así. Por ejemplo, integrar STP de México. Los colocamos un plazo, que es decir, esto lo tenemos que tener a final de octubre. Eso es todo lo que hacemos, pero el resto de las tareas no se estima. No tenemos estimación de nada. Lo que sí, hacemos una reunión para priorizar todo lo que vamos a abordar durante la semana, que como te dije, todos los lunes a las 6 de la tarde hacemos esa priorización y eso es lo que se trabaja durante la semana. Y luego hacemos es como una suerte de sprint, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la duración de esta semana y la semana siguiente vemos qué es lo que se logró sacar de eso y qué es lo que no. Pero no estimamos, hacemos solamente la estimación. Nos ponemos la meta gruesa de la tarea épica, pero las tareas chicas, cero estimación. Y no sé si vale la pena tampoco, ¿eh? Es raro, pues, es raro escuchar que no utilizan un framework duro, ¿no? Que no... Y veo que incluso dices una especie de sprint, ¿no? O sea, como que todos esos conceptos tienen su propio sabor ahí dentro de Shinkansen, ¿no? Una de las cosas que a mí nunca me gustó fueron los jefes de proyecto. O sea, que yo los llamaba los administradores de cartas GAN, porque básicamente su gracia era que ocupaban Microsoft Project y esa era su única gracia. Y que uno fuera a reportar, ¿no es cierto?, ¿cuándo vas a terminar? Y luego venían y te preguntaban, ¿y terminaste? No, ya, ¿y cuándo vaya a terminar? Lo que hacer es mover la cuestión en las cartas GAN y ver los porcentajes de desvío. ¿Y de qué sirve eso? Es que no sé, realmente cuesta mucho. Uno de nuestros TikToks más virales es justo una mofa de un product manager nada más diciendo todo el día al equipo, ¿cómo van? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con esto? ¿Qué sigue? Yo sí quiero preguntar ahí, Ubaldo, perdón. ¿Creerías tú que eso los vuelve más ágiles que el hecho de poner plazos de programación o que es sencillamente otro acercamiento al trabajo? Yo creo que si realmente estás orientado al mercado, esto hace mucho sentido, porque en realidad a ti lo que te interesa es salir lo antes posible al mercado con ese producto y la verdad es que el plazo, por eso también volvemos a la analogía de con quién vas a trabajar, que es súper importante, con alguien que te puedas ir al refugio nuclear. Tratamos de tener gente en el equipo que sea súper proactiva y que sea súper profesional y que sea súper capaz. La verdad es que todos tenemos la misma orientación, que es sacar el producto lo antes posible al mercado. Entonces no nos hace mucho sentido que yo te diga, oye, me lo podéis tener, dime que cuándo lo voy a tener. Para nosotros no tiene sentido. El tipo solo va a ir diciendo, mira, esta semana voy a abordar estos tickets o estos issues que los vamos a sacar. Y
y eso hace sentido para nosotros y en base a eso nos vamos programando y como te digo, manejamos sí el plazo para la tarea épica, que eso sí es súper importante. Eso lo tratamos de cumplir a rajatabla. Evidentemente a veces chocamos también porque no todo depende de nosotros. Obviamente si tengo que integrar un banco depende también de las características del banco, de las cosas que posean ellos, etcétera. Te voy a contar una anécdota. Venga. Que un producto que surgió, que se lo súper rápido, de hecho yo prácticamente no participé de ese producto porque no tenía sentido que lo hiciera. Yo solamente pasé las APIs que son las bases para eso que estaban del core. Alguien dijo, oye, ¿por qué no hacemos un validador de cuenta? Lo que queremos hacer es que queremos apoyar a empresas que están enrolando, gente que después le va a tener que pagar. Queremos validar, por ejemplo, que el identificador de la persona, que la cuenta corriente que él declaró, que el banco está todo correcto. Entonces hacemos una transacción de $1 para ver si realmente esa cuenta pertenece o no pertenece a la persona. Y eso es el validador. Y esto está orientado más a un proceso de enrollment comercial. Entonces queríamos que la cosa fuera muy fácil de usar, subiendo ojalá con una planilla Excel. O sea que el tipo no tuviera que, olvídate de tener firma electrónica, apoderado, firmar no con el banco. No, sube en Excel. Y nosotros te validamos si la cuenta, dedito para arriba, si la persona dio bien los datos de la cuenta y podemos hacer la transacción, dedito para abajo si no lo podemos hacer. Y eso es todo. Ese producto fue un exitazo y lo sacamos en tiempo récord. Yo probé las API, Juan Manuel, que es nuestro hombre potente ahí de interfaz de interfaz de usuario, que es nuestro hombre UI, que trabaja desde Perú, desde Lima. Él hizo toda la parte ahí. Leo también apoyó con otras partes que tienen que ver con generar la transacción desde unas fintech que tenemos nosotros también. Y eso lo sacamos en tiempo récord. O sea, a alguien se le ocurrió que alguien dijo, que no fue alguien, en realidad fue Francisco Larraín que vio la oportunidad, ¿no es cierto? Que nuestro hombre comercial ahí, que tiene ese olfato, ¿no es cierto? De goleador, que digo yo, que detectan que dónde está la debilidad, dónde está la oportunidad. Entonces nos pusimos a trabajar y lo hicimos. Y lo sacamos, yo te diría que lo sacamos en tiempo récord, en un par de semanas, 3 semanas ya lo tenemos andando. Pero Menaito, sí suena a un tiempo récord. Te queríamos preguntar también acerca de tus contrataciones. Ahora que nos cuentas que les ha costado un poco de trabajo, justo eso es lo que habíamos escuchado, que cuando uno se va hacia la punta de lanza, pues justo ahí hay menos gente capacitada en la... Hay menos gente, mira, hemos tratado de reclutar, nos ha costado. Reconozco también ahí que no cumplí una promesa, porque a propósito entrevisté a gente de México que les quedé de responder y todavía no he respondido, pero quiero decirle a esa gente de México que entrevisté que todavía disculpa pública, no he cerrado el proceso, así que si alguien ve el podcast y ve que lo entrevisté, no hemos cerrado el proceso, no hemos contratado a nadie todavía. Estamos en unas idas y vueltas referente a ese tema, precisamente porque nos queremos asegurar bien de qué rol le vamos a dar a estos integrantes nuevos. Pero fíjate que yo ahí, lo que más valoro en términos de el momento de reclutar, efectivamente yo no espero que me muestren un mega proyecto hecho en Elixir, porque la verdad es que la probabilidad que lo tengan hecho es baja. Yo lo que en general busco es capacidad de aprender, es decir, que la persona me demuestre que ha tenido una capacidad de aprendizaje, porque yo sé que con eso, los que son capaces de aprender, habitualmente tú les pones un desafío y lo van a resolver igual. Y eso para mí es la capacidad fundamental de una persona. Lo otro que valoro mucho es que si alguien lo voy a descartar es porque hace sobreingeniería. Si hay una cosa que no perdono es la sobreingeniería, y eso es muy frecuente lamentablemente en el área de tecnología, donde yo veo que la gente como que se enamora de la tecnología o se vuelve tecnócrata, por decirlo de alguna manera, y hace sobreingeniería. Voy a colocar un ejemplo que a lo mejor no aplica a lo que estoy diciendo, pero qué sé yo, se enamoran de microservicios, entonces empiezan a crear microservicios para todos con 20.000 capas, el servicio que llama al servicio 1, que llama al servicio 2, al servicio 3, al servicio 4, y todos esos servicios en realidad no aportan nada de valor a la cadena, sino que lo único que hacen es pasar la pelota de un lado a otro hasta que llega hasta el final. Por colocarte un ejemplo, o sea, siempre estamos priorizando lo simple. Lo que queremos es que algo salga rápido a producción y simple. Si es necesario rehacerlo, porque efectivamente después el tema se hace complejo, bien. Efectivamente es no optimizar ni hacer sobreingeniería a priori, y esa es la realidad. Y ahí creo que sí tenemos una ventaja porque Elixir nos permite hacer eso. O sea, Elixir, por ejemplo, si yo quiero crear un proceso, ese proceso puede estar local, pero después podría ser un proceso distribuido, colocarlo en la red, etcétera. Entonces después puedo escalar y puedo solucionar problemas que se presenten si es que no optimicé tanto a priori. Esas son las dos cosas que yo busco en una persona, que me muestre que tiene una capacidad de aprendizaje y por otro lado que es un tipo pragmático, y que no voy a entrar en discusiones bizantinas referente a los temas. Yo recuerdo cuando... Es que ¿sabes lo que pasa? Que tenemos este tema en tecnología de enamorarnos de las cosas. Yo me acuerdo cuando apareció la agilidad, ahí se supone que estaba prohibido estimar. En esa época yo trabajaba desarrollando software como proveedor. O sea, bueno, pero yo le tengo que decir al cliente que
más o menos nos vamos a demorar 4 meses y tengo que cobrarle pues, en base a eso, más o menos, porque si no, no puedo vender, no podemos hacerlo de otra manera. No, es que no se estima. Estamos hablando del año 2010, 2011, cuando empezó a surgir la agilidad. Yo noto que la gente a veces se queda muy pegada con la parte teórica de los principios. Ustedes han visto ya que ahora, por ejemplo, Scrum, que un tiempo era como así como, somos todos Scrum, ahora no. Scrum no es tan bueno, etcétera, no, que Scrum en realidad no es ágil, que en realidad es otra cosa. Bueno, y ahora inventaron los Scrum Managers certificados, le han metido cosas para... Ese es un poco mi tema, con que el tipo muestre flexibilidad y tomar la mejor decisión. Y ahí nos ha costado un poco. Yo creo que el tipo más peligroso es aquel que ve que todos los problemas son un clavo porque lo único que sabe usar es un martillo. Ese es el tipo más peligroso para mí en desarrollo de software. Si alguien viene y me dice, no, Elixir es el único lenguaje, el más fabuloso, el único que existe en el mundo, yo diría, no. Eso asusta, ¿no? Mencionas algo muy chistoso, Waldo, con esto del Scrum, porque Arte y yo tenemos un meme que nos pasamos mucho, que es una curva, es una distribución gaussiana, donde de un lado tienes a un personaje que se ve que no sabe nada, y por el otro lado tienes a alguien vestido como de Jedi, tiene como una capucha que se ve que ya es el maestro, ¿no? Entonces eso está al principio. En el grueso de la curva tienes a alguien muy estresado, ¿no? Entonces aquí podría aplicar, por ejemplo, ¿no? El que está en el principio, ¿no? El que no sabe nada dice, ¿yo qué voy a andar aquí poniendo sistemas de desarrollo si yo voy a escribir mi código y ya, ¿no? Y luego están la mayoría todos estresados intentando ver cuál es el mejor sistema, que si es ágil, que si no es ágil, que si está estimando el Scrum o no, y luego del lado del maestro Jedi está otra vez alguien diciendo, yo nada más voy a escribir mi código y déjenme avanzar con el trabajo. Hay una cuenta de Twitter que es muy buena, que se llama Programador Senior, no sé si la siguen, yo me río harto con esa cuenta. Hace un poco este estilo de juego, entonces se ríe mucho de las cosas que hacen los programadores junior y del tipo que hace el programador senior, pero es como una cuenta media entre irónica y irreverente, se ríe mucho de las cosas, es bien divertida esa cuenta. Sí, no, la verdad que da para otro capítulo todo lo que uno se puede encontrar ahí en Tech Twitter y la cantidad de memes que hay alrededor de todo. Pero a ver, vámonos a la última pregunta de esta entrevista. Ha sido una gran conversación de antemano. Ya muchas gracias por venir a este espacio. La última pregunta es, ¿cómo es la real chelada? Porque todavía no entiendo bien si es solo con limón y sal, y si hay que echarle o no, si se le echa o no algo picante. Uy, no, o ahí no. sí. Nunca he logrado saber, pues me la venden de todas las formas la michelada, nunca logro dar con la fórmula exacta. Yo creo que ahí tenemos que arrancar otro podcast que hable únicamente con personas que están preparando esta bebida, porque sí cambia incluso el nombre según el estado donde estás en México. No sé, eso ya lo aprendí. Ni entremos a ese rabbit hole mejor. Bueno. y vámonos con la última pregunta, Waldo, que es, ¿qué dirías que es único o fundamental en la filosofía de tu equipo de trabajo para construir el producto que hoy están haciendo en Shinkansen? La filosofía única. Es que me voy a repetir, pero no quiero repetirme con eso. A ver, ¿cómo decirlo? Pero tú te refieres ¿a qué te refieres con filosofía? Solamente aclárame la pregunta para saber bien si voy a dirigir bien la respuesta. ¿A qué te refieres exactamente? A lo que se refiere Arte, Waldo, es a algo único que hagan ustedes en Shinkansen, que por hacer eso de esa forma especial estén consiguiendo los resultados que están consiguiendo. O sea, ¿qué es como lo más especial? Yo te digo, es como el resumen de todo lo que he contado en el podcast. Efectivamente, no sé sobre ingeniería. O sea, viejo, si necesitamos escalar, filosofía Juan Tenorio, que largo me lo fiáis. No sé si se acuerdan de esa historia. O sea, veamos, mañana pagaré las culpas del infierno, pero ahora lo que necesito es, como Juan Tenorio, ¿no es cierto?, salir con la niña, lograr salir con la mujer y por lo tanto estar en producción. Entonces, no hacer sobre ingeniería, ser práctico, ser market driven, hacer las cosas sencillas, tener una arquitectura escalable. Son temas que son, no sé si nos hacen únicos, pero es la filosofía de efectivamente no cuestionarnos mucho nuestros principios básicos de simpleza y mantenerlos siempre así. Por ejemplo, dijimos que nuestro mecanismo iba a ser que todo iba a ser asíncrono, lo hicimos de esa manera, que todo lo que es la integración con los bancos va a pasar por jobs que se hacen también de manera asíncrona ocupando van, y esos principios los mantenemos a rajatabla. Da lo mismo para lo que sea, lo estamos usando. Ahora, también sí somos flexibles. Pues les voy a contar una anécdota, que eso también demuestra un poco que somos pragmáticos. Y también somos capaces de salirnos un poco de la caja en ciertas cosas. Por ejemplo, para ciertas cosas donde no hay disponible plugins, es necesario hacer scrapping, ¿ya? Entonces, para que veas tú que
A pesar que yo te digo que no tocamos que hoy día nuestra tecnología no hace scrapping, pero para ciertas cosas, por ejemplo, para obtener un saldo de una cuenta corriente, para poder obtener las transacciones que se hicieron, en algunos casos y en ciertos bancos no nos queda otra opción más que hacer scrapping. Ese scrapping, por ahora, hacerlo en Elixir no hace sentido, porque sabemos que los mejores frameworks para hacer scrapping no están en Elixir, sino que están en Python, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí somos flexibles y ocupamos Python. No hay problema con eso. Eso que se crea como una pieza independiente, como una componente que hace scrapping exclusivamente, pero que es invocada por nuestros temas de jobs hechos en Elixir. No sé si me van siguiendo un poco la filosofía. O sea, somos flexibles, somos market driven, mantenemos la simpleza de los temas y lo más importante es salir lo más pronto posible a producción con la oportunidad que detecta nuestra área comercial. Eso es lo que nos rige y eso nos manda. De hecho, a propósito, este mismo tema del hype de la inteligencia artificial, nosotros lo usamos, pero también lo miramos, lo queremos usar, lo vamos a usar, lo estamos incorporando, pero tampoco estamos dispuestos a declarar que, oye, somos una empresa que somos inteligencia artificial del core. Que está muy de moda ahora y todos sabemos que además de eso, en muchos ámbitos la inteligencia artificial es pelea de perros grandes, no es pelea de perros chicos. Y en ese sentido uno también tiene que ser realista, o sea... Claro, incluso aunque los costos han ido bajando drásticamente, entrenar un modelo propio sigue siendo súper caro. Entrenar un modelo propio sigue siendo un gran desafío, o sea, de hecho, un VC que es Horowitz and Anderson decía que también que el día de mañana mucho del negocio de la inteligencia artificial va a empezar a depender de qué pasa cuando a OpenAI le empiecen a cobrar por el uso de la data. No sé si lo leíste eso tú. ¿Tú lo leíste, parece, Rodrigo? ¿Tú lo viste? No lo leí, pero he visto memes al respecto, ¿no? Que se cae OpenAI y hay un montón de startups diciendo ¿qué vamos a hacer, no? Que no funcionan. Exacto. ¿Y qué pasa si tú también viene un minuto con una vuelta de tuerca y dices, oye, pero OpenAI está haciendo un negocio, pero él entrenó este modelo utilizando datos? Datos que, entre comillas, ¿de quién son? Entonces la pregunta es, ¿debería pagar, por ejemplo, OpenAI por usar esos datos? Podría ser, ¿no es cierto?, una opción. Entonces, yo el tema de inteligencia artificial, yo soy convencido que es una revolución, sin duda, está fuera de discusión. El punto es si todo tiene que ser inteligencia artificial, que es lo que vemos ahora, ¿no es cierto?, que están todos locos ya con el asunto. No, hombre, sí, ahí yo creo que volvemos a la lección que mencionaste de no ver o no tener una visión limitada ante la resolución de problemas y pues a todos los tornillos verles la solución con el martillo, ¿no? Como esta analogía que mencionabas. Pero bueno, Ubaldo, hemos llegado al final de esta conversación nuevamente. Muchas gracias por venir acá a contarnos de tus mejores prácticas y de las experiencias, de todo lo que están haciendo ahí en Shinkansen. Muchas gracias también por haberme invitado. Lo pasé muy bien. Realmente me sentí, como ustedes me dijeron, una conversación entre amigos. Lo disfruté. Me sentí muy relajado conversando referente al tema. Me gusta mucho México además, así que me encanta México. Así que soy un fanático de México. Me gusta todo. Me gusta la comida, me gusta muchas cosas de México. Así que vámonos con eso. Un abrazote, Ubaldo. Un abrazote, Rodrigo. Y de igual forma a ti que llegaste hasta este punto del capítulo. Queremos agradecerte con el corazón en mano y recordarte que puedes seguirnos en redes sociales, particularmente en LinkedIn, en YouTube y en Instagram como acueducto.studio, y que si tú vas a cuandoelriosuena.com te puedes suscribir a la newsletter de este programa para que te llegue una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.